Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a su espacio Hablando Derecho. Y como cada sábado, pues con un contenido de calidad de informaciones nacionales e internacionales. Yo soy Michelle Ortiz y estoy feliz de poder compartir en esta hora con ustedes. Y bueno, para aprovechar en este momento, iniciando el programa, para felicitar a alguien muy especial y un televidente fiel de este espacio Hablando Derecho, a mi querido padre, el ingeniero Héctor Ortiz, quien estuvo pues el día de ayer celebrando su cumpleaños. Y bueno, pues qué feliz de que siempre nos sintonices, de que siempre pues hables de nuestros proyectos, tanto para mí, para Joel. Y desde aquí te mandamos muchísimas felicidades y el mejor de los éxitos en cada uno de tus días, cargado de mucha salud para ti y quienes te queremos. Y señores, vamos a comenzar de una vez con este contenido. Y pues esta semana ha sido muy movida de muchas noticias y pues por supuesto algunas positivas y otras no tan positivas en términos políticos. Pero para alguna parte de la población ahora podrán a partir de pues el jueves que pasó comprar en los supermercados a precio de Inespre. Noticia que para muchos lo ha alegrado, sobre todo para la clase pues media alta que siente que pues tiene la carga impositiva mayor y que al mismo tiempo pues es la que carga también con los salarios de otra clase más trabajadora y necesita pues ese empuje y ese apoyo del gobierno. Pero esta noticia que fue realizada pues en la semana anterior en un acuerdo que fue firmado por Nene Cabrera, director de PROPEP, el director de Inespre, el Instituto Nacional de Estabilización de Precios, Iván Hernández, y también pues por parte de los supermercados estaba el señor Mario Lama. ¿Qué se prevé en este acuerdo? De que a partir del jueves pasado, que era jueves 17 de marzo, por 3 meses pueda la población acceder con un 30% de descuento en los productos de la canasta básica. Léase el salami, los huevos, el pollo, el arroz, el aceite, la pasta de tomate, entre otros, que se va a hacer en algunas cadenas pues de supermercados nacional, como lo son el grupo CCN, que implica al Nacional y Jumbo, como lo es también en lo que son las industrias pues Saúl, en Plaza Lámelos y Perolé, entre otros supermercados que forman parte pues de este acuerdo representado en el señor Mario Lama. ¿Qué ha pasado? Esto ha traído pues una conmoción en lo que son la clase baja, porque dicen que solamente pues se está previendo en un gobierno de poder ayudar y apalancar a un precio pues de una canasta básica menor a la clase media y media alta, a los cuales pues ha habido muchas respuestas en ese sentido, que si se habla de que este es un gobierno para los popis, pero hay que ver a dónde llega pues lo que son los mercados de Inespre, que cada semana pues se desplazan, aparte de los que ya tienen fijo, a las diferentes demarcaciones. El cuestionamiento es que el pobre compra en el colmado, que pues en esos mercados de Inespre tiene que comprar cash y no puede acceder con la tarjeta como lo pudiera hacer en los supermercados, y que en esas, diríamos, comunidades que son más vulnerables, que están más retiradas, esos no pueden hacer compra de esos productos en dichos supermercados, lo cual yo creo que realmente, pues justamente para poder ayudar y colaborar pues más con la población, sí debería, y aprovecho para hacer el llamado a Iván Hernández, quien es el director de Inespre, que pudiera incluir dentro de los mercados que la gente pudiera con el Verifone, en esos que se desplazan y al menos en esos 3 meses, estos jueves, que se van a hacer 2 exactamente, de poder acceder a ese precio también los productos. ¿Qué es lo que la limitante que se tiene? Y bueno, me parece también correcto, es que solamente estos establecimientos van a tener pues 1000 kits completos de lo que van a poder, por ejemplo, comprar el artículo suelto o el artículo completo como un combo, y también de que va a ser limitada la cantidad. ¿Para qué? Para evitar que pues no todo el mundo pueda tener acceso y también de que exista una reventa. Me parece pues una medida en términos personales pues no solamente correcta, sino que también yo creo que es hora de también de ayudar a otra clase pues trabajadora, como es la clase media alta, que muchas veces es la que pues tiene que apalancar, como dije al inicio, todo lo que son la carga impositiva, y también pues que se ha venido viendo un aumento también salarial que también era bien merecido por la clase trabajadora, pero que es esta misma clase media que tiene de alguna manera que poder tomar medidas correctivas, como hablaba con el tema de los mercados, y de que pudieran ayudar a la población. Ojalá que no tuviéramos que llegar a ese tipo de medidas que se está haciendo, pero felicito la iniciativa de poder ayudar a apalancar a la ciudadanía en general,
porque no es limitativa a la clase media, porque como dije, con el tema de las tarjetas, tanto pues de Supérate y Aliméntate, que pudieran llegar esas personas a poder consumir a los supermercados. Así que enhorabuena y ojalá que se puedan seguir replicando iniciativas como estas para que la población pues pueda apalancar esta crisis que tenemos tanto a nivel nacional como a nivel internacional económica, que a pesar de los índices de crecimiento de la economía, el bolsillo de los dominicanos y en la calle no es como realmente se siente. Por eso muchas veces hemos dicho a los funcionarios en algunas ocasiones y en casos particulares que deberían estos salir para escuchar qué está pasando. Y qué bueno que se ha puesto el oído en el corazón del pueblo para poder entonces ayudar con esta iniciativa. Y bueno, cambiando un poco del tema en este sentido y hablando de las tarjetas, hemos tenido pues que ahora hay un fraude de más de 300 millones de pesos con el tema de las tarjetas Supérate. Personas que, pues cuando van a hacer uso de sus tarjetas, no tienen los fondos disponibles. Se vio en esta semana pues el caso de una señora, que realmente ahora mismo no recuerdo su nombre, que dentro del fraude que se dio, y para que vean que no solamente si se habla de autoridades que pudieran estar en consonancia o que pudieran estar también involucradas en este sentido, a una señora cuando fue a hacer uso de su tarjeta, había reportado varias veces que la misma no le funcionaba. Fue a la ADES y reportó porque evidentemente necesita poder consumir sus fondos. Esta persona tiene 36 semanas de embarazo. Y cuando fue, le habían dicho de que ella lo que tendría era que hacer en su momento una suspensión de la tarjeta y pedir otra temporal. Bueno, en ese momento no se hizo el cambio, la señora va y consume al supermercado. Se supone que estas tarjetas tienen alrededor de 1.500 pesos para tú poder consumir mensual y cuando va, vaya sorpresa. La señora está que consume, le está pasando la tarjeta y la tarjeta sigue que pasa y que pasa. 5.000, 10.000, 15.000. Señores, cuando vinieron a sumar entre los días que ella fue, ¿ustedes saben cuánto fue el monto de que pasó la tarjetica? 200.000 pesos. Imagínense a qué ese monto, cuando ella misma, viendo que está pasando la tarjeta varias veces, está alarmada y le dice a la cajera, pero es que tiene que haber un error. Yo no quiero que tú misma caigas presa y que haya un inconveniente porque esta tarjeta, por más acumulación que yo pudiera tener de no consumirla meses anteriores por el problema que yo había reportado, yo no creo que llegue aquí. La señora muy responsablemente se presenta ante pues la gerencia de esta cadena de supermercados y le explica la situación de qué está pasando, porque ella no quisiera pues involucrarse en ningún acontecimiento pues diríamos que delictivo o en un tema judicial. ¿Ustedes saben lo que pasó? La señora se tuvo que quedar ahí. Le llamaron a un fiscal, le llamaron pues también a un alguacil y al mismo tiempo también llamaron desde el DICRIN y un sinnúmero de autoridades. La persona que tiene 36 semanas de embarazo, durmió en su casa porque consiguió un abogado y porque está en ese estado. Porque lo que hicieron, en vez de ella siendo honesta, es cogerla presa. Ella no es culpable de que en su cuenta existiera ese monto. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque antes de comenzar con el tema de las autoridades y el tema de los fraudes que pudiera existir, que sabemos que a mucha gente durante el último año se está escuchando mucho que le están sustrayendo los fondos y cuando se hizo el cambio de que si de la cédula a la tarjeta, que no, o con el tema también inclusive de los bonos que se dieron pues en Navidad, de que esos fondos cuando la trataban de activar no podían hacerlo porque ya habían activado aunque no hubiese sido así una tarjeta. Miren cómo también del otro lado se está dando de que la gente, el ciudadano común, está viéndose pues involucrado en un acto que no tiene que ver, porque ¿cómo esa pobre señora se deposita a ella los fondos? Ella no tiene nada que ver con la Contraloría, ella no tiene nada que ver con una organización o institución del Estado que se dedica o que brinda este servicio. Lo que yo quiero decir es que aquí, en este caso, pues nosotros tenemos que tratar de llegar, tanto los ciudadanos y por supuesto el Estado Dominicano, hasta las últimas consecuencias. De ver realmente, como se está viendo a través de la ADES, que cuando se le pregunta si hay personas que están vinculadas a su directora, la misma lo que hace es que va de la pregunta. Tenemos que ser responsables y dejar de pensar de que 300 millones han sido estafados, que tal persona pues tiene que ver con esto. Vamos a buscar realmente quiénes son los verdaderos responsables de la sustracción del dinero que termina siendo el erario público de todos y con el que se está tratando de brindar las ayudas sociales.
Vamos a buscar quiénes son los responsables de que lo que queremos hacer como ayuda, de lo que la clase media y media alta está soportando como un subsidio para una clase que lo necesita, de las cuales yo he sido promotora del tema de las ayudas sociales, siempre y cuando, pues en el tiempo, puedan trabajarse en programas que estas puedan ser eliminadas o sustituidas por otras personas. Porque tampoco estoy de acuerdo que una persona dure 15 años con una tarjeta. Vamos a ayudarla a conseguir un empleo, vamos a ayudarla a emprender, a crear habilidades para que mañana esa tarjeta pueda ser otros usuarios. Pero lo que no estoy de acuerdo es que tampoco a personas como una joven o una señora que tiene 36 semanas de embarazo, por ser honesta y porque encuentre un fondo en su tarjeta, al final pues esta sea la que realmente pues va a ir presa cuando no tiene nada que ver. Eso es como los casos que se están dando ahora de FM, de Discovery, que veíamos que habían personas que tenían una cuenta de 4,000 pesos y después terminan en 4,23 millones. Que otras personas que tenían pues préstamos que a cuánto, por ejemplo, ascendían. Y las entidades bancarias, que se supone que es las que están velando por el tema de los lavados de activos. Y los cajeros, que si pudieran ser, en el caso de que pudieran ser recurrentes, que pudieran tener o estar involucrados en este caso. A eso no lo vamos a también a perseguir. Aquí hay que buscar el fondo del asunto, llegar hasta las últimas consecuencias, porque si no, va a pasar, en este caso pues de la tarjeta, que seguirán estafando a más personas, que hay un grupo que se puede estar lucrando. Y yo no quiero decir necesariamente que tuviera que ser con las autoridades, pudiera ser hasta la entidad que soporta o que brinda el soporte del sistema para que las tarjetas puedan ser habilitadas por quienes son sus usuarios. Así que vamos a esperar que las autoridades pronto nos tengan respuestas y que no siga siendo pues la clase trabajadora necesitada, más vulnerable, que se ve afectada tanto por lo que es no poder utilizar la tarjeta, y la clase media porque tiene que subsidiar los fondos para esa tarjeta con el pago de los impuestos y que esto se quede en un limbo. Señor presidente, preste atención a este tema, que todos los ciudadanos le estamos dando seguimiento. Pero aquí definitivamente vemos cómo hay lamentablemente una red que está trabajando detrás de esto. Y a ustedes, amigos televidentes, no se nos muevan. Vamos a una pausa comercial y tan pronto regresamos con ustedes. Bueno, amigos televidentes, aquí continuamos en su espacio Hablando Derecho. Y bueno, siguen lloviendo las renuncias. Primero en el Partido de la Liberación Dominicana. Esta semana, pues el diputado Rafael Castillo junto a una regidora y 700 miembros del Comité Central de dicha organización renunciaron de manera irrevocable a sus posiciones dentro de dicho partido. Vemos como pues cada semana lamentablemente pues se vienen dando y se habla de estrategias de algunos otros partidos de que habían dejado algunos miembros dentro del Partido de la Liberación Dominicana con algunos tipos de chivos expiatorios, pero al mismo tiempo vemos como pues algunos miembros que van saliendo hablan, como en este caso del diputado Rafael Castillo, de que es que el PLD se convirtió en un club de ricos. Y es penoso pues lo que está pasando, porque independientemente de que seamos organizaciones políticas distintas y que tengamos pensamientos diferentes, yo veo también un grupo de jóvenes que pues allí dentro está trabajando para poder seguir avanzando, de seguir aportar a la construcción de un país. Y este tipo de decisiones constantes y de que se habla de la posible renuncia de 6 miembros del comité político que se podrá venir dando en los próximos días, entre otros miembros también de dicha organización que pueden hacerlo. Yo creo que al final tendrán que hacer inclusive no solamente una reevaluación de lo que se está viniendo tratando de reorganizar, que tendrán que hacer una evaluación de también dentro de los mismos procesos que se han llevado a cabo, cómo han venido validando dichos liderazgos. Porque sí sabemos que hubo mucha inconformidad. Un joven que reciente ha renunciado, en su momento también se le cuestionó
que si había sido apoyado pues por miembros vitalicios del Partido de la Liberación Dominicana y había alcanzado pues posiciones ya de manera pronta por encima pues de los demás, a lo cual he visto que por ejemplo inclusive en el caso de dicha renuncia pues mucha gente se alegró de que fuera en este caso una mujer que representaba pues al Partido también de la Liberación Dominicana, a una mujer que pues realmente pues significa y representa las filas como Maribel Acosta que lo sustituyera. Habrá que ver cuál va a ser la nueva estrategia de comunicación de dicho partido y pues un partido mayoritario que acaba de salir del poder, que pues por supuesto deberá de tener primero producto de una visión, una pérdida que ha pasado pues no solamente de miembros, sino que también hay muchas personas que a veces no pueden soportar estar fuera del poder y tienen que buscar la forma también de negociar. Dicho partido ha venido denunciando, inclusive con otras organizaciones políticas, que se ha venido dando también la compra inclusive de algunos de los alcaldes, pero en este caso pues no sabemos qué es lo que se está dando y cuando vemos que muchas personas, como hace algunas semanas inclusive, pasó a las filas de la Fuerza del Pueblo, el joven Jaisel González, un joven que aspiró pues a la regiduría, que pues yo creo que en alguna forma, y debo de hacer referencia, es admirable el trabajo que viene haciendo. Pues vemos cómo pues en Santo Domingo Este, donde inclusive, y esto lo hemos dicho en varias ocasiones, hay una gran debilidad, primero para el partido de gobierno, de que también cuenta con un alcalde que la gente entiende que es ineficiente, donde ha tenido que meter y hacer todos los esfuerzos para poder hacer la gestión, que el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene aspirantes a la alcaldía, pues lo dejó de alguna manera sola, al cual el amigo Jaisel le deseamos el mejor de los éxitos en donde esté, que ahora pues en este caso en la Fuerza del Pueblo puede estar y que pueda trillar un camino, pero encontrar también ese apoyo que necesita y que merece para seguir esa lucha pues de defender tanto lo que es la salubridad de sus municipios como por supuesto el trabajo loable que se viene haciendo en términos políticos. Pero eso no es todo. La renuncia se da en el Partido de la Liberación Dominicana y bueno, pica y se extiende porque también de alguna forma algo está pasando en el Partido Revolucionario Moderno. Si bien es cierto que pronto pues van a tener su asamblea de delegados, también es menos cierto que uno de las personas que contribuyó al tema pues del triunfo político, al desarrollo también de esto, fue nada más y nada menos que Félix Aracena, quien estaba hasta la semana pasada, que fungía como el presidente del Consejo de la Seguridad Social, el cual fue sustituido y fue propuesto su sustitución por su renuncia en un consejo que convocó de manera extraordinaria el pasado miércoles el Ministerio de Trabajo por la subgerente Marilyn Rodríguez. ¿Y qué me llama la atención? Una persona pues que trabajó tanto, que tal vez pues entendía que merecía otra posición, o en la posición que estaba, no podía, como decimos en un adagio muy popular, resolverle los compromisos con los compañeros, tenga que verse obligado a renunciar. Yo creo que se avecinan, aparte del tema en términos económicos, la crisis que viene dentro del Partido Revolucionario Moderno y en términos económicos en cuanto al país, que habrá que hacer una revisión de los partidos. Si bien es cierto que hoy más que nunca, que aunque no estamos en una diríamos en un momento electoral en un momento, por ejemplo, determinado, ¿qué pasa? Ahora mismo vemos un activismo político mucho más que en años anteriores. Y eso se viene dando porque se está trabajando en una reestructuración, por el tema también de las reestructuraciones de los partidos, por el tema de que ahora será mucho más complejo la escogencia de los distintos candidatos a los diferentes niveles. A pesar de que hay sus plazos, vemos mucho activismo político y habrá muchas cosas que decidir. Amigos, vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con ustedes en breve.
Bueno, amigos televidentes, y aquí continuamos en su espacio Hablando de Derecho. Y como cada sábado, pues con una entrevista central. Y pues hoy nos acompaña pues un amigo que diríamos que ya esta es casi su casa aquí en Hablando de Derecho, el ingeniero César Fernández, quien es miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Pues buenos días, César, feliz de tenerte aquí de nuevo con nosotros. Muy buenos días, Michelle, y muy contento y feliz de ver que Hablando de Derecho se mantiene y siempre con una oferta interesante para el público, sobre todo que como yo, los sábados a veces estoy en la casa y siempre me oriento con las sabias informaciones que ustedes dan en el programa. De verdad, te felicito y muy contento de estar de nuevo aquí. Muchas gracias. Pues César, vamos a entrar en materia y tú hablas del tema de mantenerte activo y pues obviamente informado. Primero pues vamos a comenzar hablando un poco de la Fuerza del Pueblo. Hemos visto que han estado pues trabajando fuertemente, haciendo visitas en las diferentes demarcaciones, juramentaciones. Cuéntanos un poco de la parte organizacional del partido y lo que están haciendo en este periodo. Bueno, realmente la Fuerza del Pueblo al día de hoy para mí es el partido político en mayor crecimiento y de mayor estabilidad. ¿Por qué lo digo? Todos sabemos que la Fuerza del Pueblo nace de una ruptura en el Partido de la Liberación Dominicana y un grupo que acompañamos al presidente Leonel Fernández en esa salida. Y nos fusionamos con el Partido de los Trabajadores Dominicanos, que de manera muy amable y gentil, pues se dieron esa plataforma jurídica y a través de una serie de asambleas democráticas logramos construir lo que es la Fuerza del Pueblo. Pero de inmediato nos abocamos a unas elecciones, primero 2 elecciones municipales donde hubo una fallida y luego posteriormente dentro de la pandemia a una elección presidencial y legislativa. De manera impresionante la Fuerza del Pueblo obtuvo escaños importantes. Al día de hoy ya en nuestras filas tenemos 8 senadores, tenemos 18 diputados y casi 40 entre alcaldes, alcaldesas y directores de distritos municipales. Y se dicen que todavía vienen más. Eso después. Estamos hablando del día de hoy. Y entonces, ¿qué ocurrió? Después de ese éxito electoral, gracias al esfuerzo de los compañeros y compañeras en todo el territorio nacional, nos abocamos a nuestro Congreso Constitutivo. Entonces tú dirás, pero acá, ya la Fuerza del Pueblo es un partido. ¿Por qué hacen un Congreso Constitutivo? Precisamente por nuestro origen. Venimos de una fusión de una corriente política de un partido y una institución política, con un pensamiento, una un poco de izquierda y la otra con un poco de progresista, y diseñamos ahí con un congreso majestuoso donde participamos casi 9.000 delegados a nivel nacional e internacional y construimos nuestra propia identidad. Yo digo que la Fuerza del Pueblo es el partido más moderno porque es el de más reciente creación. Culminando este proceso, en ningún momento detuvimos la parte organizativa, como señalas. Es decir, permanentemente nuestra Secretaría de Organización se mantuvo construyendo el padrón del partido y felizmente en diciembre... Y vimos cómo duraron mucho tiempo con el tema de las inscripciones en las diferentes demarcaciones. En diciembre del 2021, entonces, entregamos a la Junta nuestro padrón, que en ese momento era de 650.000, hoy ya está sobrepasando los 700.000. Como señalaste, iniciamos ya en el mes de finales de febrero, principios de marzo, iniciamos los recorridos de nuevo para juramentar. El pasado fin de semana estuvimos en Peralvillo, donde juramentamos a un regidor del Partido de la Liberación Dominicana, con sus cuadros políticos, con decenas de presidentes de comités intermedios y cientos de presidentes de comité de base. El crecimiento continúa. Como ha señalado, hay otras figuras que vienen de otras instituciones políticas, no solamente del PLD. A veces se cree que solamente vienen del PLD. Yo les pido a los amigos que observen las juramentaciones, porque siempre hay un componente. Hay una mayoría, obviamente, como es natural que viene del PLD, pero hay... Sí, por el tema de afinidad, incluso hasta de amistad, de donde ustedes pues vienen. Exactamente. Y vienen del PRM, pero también, para mí, lo que me llama mucho la atención es que de la sociedad civil, del sector empresarial, del sector laboral, motoconchistas, campesinos, asociaciones de amas de casa, están viniendo a la Fuerza del Pueblo. ¿Y por qué? Porque la Fuerza del Pueblo es una plataforma horizontal democrática de participación. Hoy, los partidos, la política, cada vez los partidos políticos, la gente es un poco más apática. Por eso ya partidos de 2 millones de gente, de 3 millones, eso tú no lo vas a ver. La gente quiere participar en política para que su voz se escuche, para que sus problemas particulares, es decir, sus propias causas, sean
tomadas en consideración en el momento que un partido, obviamente con vocación de poder, pueda darle participación a ellos. La gente no quiere ya que lo dirijan un grupo de genios o de guruses o de viejos sabios, sino que quiere ser parte. Entonces, Qué decente, si tuviera yo él aquí diría un grupo de dinosaurios. En algunos casos le llaman así, nosotros le llamamos así los guruses. Sí, sí, claro. Entonces, por eso el éxito de la Fuerza del Pueblo, y de verdad, por ejemplo, al día de hoy, estar compitiendo cabeza a cabeza en puntuación, en simpatía de partido, con el Partido de la Liberación Dominicana, un partido que acaba de salir del poder, que tuvo 20 años de ejercicio de gobierno. Y 47 años después de su fundación. 47 años fundado un partido que es un bebé, que tiene apenas 2 años, para nosotros es un gran logro. Y fíjate cómo en las elecciones del año 2020 estábamos en la casilla 18 y ya apenas 6 meses después estamos en la casilla 3. Lo que te indica que no habrá ningún tipo de problema que en las elecciones del 24 pasemos evidentemente a la casilla número 1. Bueno, en la número 1, sí, es como tú bien dices, pues alcanzando el poder y para eso están pues trabajando. La Fuerza del Pueblo pues debe dentro de ese proceso de organización y de todas esas juramentaciones y demás, pues celebrar prontamente pues asambleas con sus delegados y pues escoger, pues no sé cuándo vencen realmente pues los plazos, y eso es que quisiera pues hablar y que nos edifiques un poco de las nuevas autoridades y poder llenar pues todos esos espacios que muchas veces pues tanto en principio se hacen pues para llenarlos y también tenerlos para esos movimientos políticos que hacen algunas figuras que deberán hacerse, cuándo debe de celebrar pues sus asambleas de delegados, cuándo debe de elegir sus autoridades la Fuerza del Pueblo, y en ese sentido pues que sí sabemos que se viene pues trabajando y que todavía algunos espacios estaban pues pendientes de tener pues un titular. ¿Qué se prevé para hacer en ese sentido? Nosotros en nuestro Congreso Constitutivo, profesor Juan Bosch, se decidió, o sea, el partido, la plenaria de asambleístas decidió que todo el que viniera de otra institución política con un rango, o sea, si usted era en el PLD miembro del Comité Central, usted pasaba automáticamente a la Fuerza del Pueblo con ese rango. Si usted era presidente municipal y no había un presidente municipal, usted obtenía ese rango. Si usted era titular de una secretaría, usted pasaba con ese rango del PLD, del PRD o del PRM, no importa el partido, o del PTD como ocurrió, o del Partido Reformista como ha ocurrido. Entonces eso se mantiene y eso provocó que en principio prácticamente nuestras direcciones provinciales y municipales se cubrieran porque la mayoría pasaron del PLD con ese rango. Entonces te vas a Santiago, te vas a Provincia de Duarte, te vas a Puerto Plata y los presidentes eran los del PLD, o sea, no hubo muchas dificultades. Quedan algunos espacios que se están completando. Nosotros hemos reflexionado en el partido en el entendido de que abocarnos ahora a una elección interna sería un poco desviarnos del objetivo principal. No, y que se ponen bravitos algunos compañeros a veces inclusive por no ser elegidos. El objetivo principal en este año es consolidar el partido. O sea, esto que he mencionado, los logros que en apenas 2 años hemos conseguido, consolidarlo, o sea, fortalecerlo y orientarnos a que hay un objetivo, que es alcanzar el poder en el 24. Y una vez esa meta lograda, entonces sí podríamos hablar. Esto que te digo es una reflexión. Todavía no se ha llevado a la Dirección Central a votación, será llevada en su momento, pero entendemos, la mayoría, yo soy de lo que entiende, que este no es el momento de diluirnos en eso. Pienso que hay cosas más importantes. Mira lo que está pasando también en el Partido Revolucionario Moderno, que pues tienen que, por sus mismos estatutos, deben pues de someterse a votación y algunos compañeros no están de acuerdo con la metodología, pero también provocar un cambio significa debilidad también para ellos. Ellos tienen otros desafíos. Nosotros estamos pensando en los desafíos del país. La Fuerza del Pueblo, y fíjate que uno de los errores más grandes de este gobierno ha sido que fueron a un gobierno sin planificar, sin prepararse, y por eso hay tantos cambios y tanto, dice el vocero de la Presidencia de la República, buen amigo Homero, que el presidente lo que hace es que rectifica. El pueblo, no nosotros, el pueblo dice que recula. Este es el gobierno de recular. Entonces, eso evidencia que no estaban preparados para acceder al poder. La Fuerza del Pueblo se está preparando, y no solamente el presidente del partido, que va a ser un puesto, sino todas las áreas que demandan. La agropecuaria, que es un área tan sensible en este momento. La parte de energía y minas, por ejemplo. La parte de hidrocarburos. La mujer, los jóvenes. Todas esas áreas, nuestros compañeros y compañeras se están formando y preparándose para crear esas condiciones para ganar las elecciones del año 2024.
Ustedes pues en algunos temas particulares y pues evidentemente con el mismo tema pues de interés para nuestro país y toda la ciudadanía han fijado posiciones. Diríamos que el más reciente de estos ha sido por el tema pues del fraude que está sucediendo ante muchos ciudadanos de más de 300 millones de pesos con lo que son pues las tarjetas de alimentos que pueden consumir los ciudadanos. Y en este caso pues el señor pues Onofre Roas de la Secretaría de Políticas Sociales ha fijado por el partido, y me asumo que también ha sido discutida previamente, una posición. ¿Cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo ante este tema? Nosotros, desde el año 2020 que asumió el gobierno, diferentes secretarías de la Fuerza del Pueblo, empezando por la Secretaría de Salud, hizo más de un comunicado haciéndole aportes constructivos al gobierno en cómo manejar la crisis del COVID, en cómo manejar el tema de las vacunaciones, entre otros temas de salud. Posterior, nuestra Secretaría de Economía hizo señalamientos puntuales de cómo podía el gobierno reactivar la economía. Nuestra Secretaría de Obras Públicas hizo señalamientos puntuales de cuáles obras y cómo reactivarlas. Nuestra Secretaría de Asuntos Laborales también manejó el tema de la desvinculación de los compañeros del PLD que fueron cancelados y no se les pagaba su liquidación. Es decir, en todas las áreas siempre la Fuerza del Pueblo hace críticas constructivas. Hoy, en esta semana, en la más reciente, como tú muy bien señalas, es el tema del fraude en las tarjetas de Supérate, que eran anteriormente la Solidaridad, algo que nunca había ocurrido en la historia de ese plan que tiene, creo... Ese programa, claro. Ese programa que tiene unos 15 años, me parece. Y lo que la Fuerza del Pueblo dice que no sencillamente los colmaderos son los responsables. Sí, porque lo que se habla es de que se prestan los verifones. Ahí definitivamente tiene que haber alguien incluido dentro de la institución que manejaba eso. Aquí sabemos los fraudes, cuando hay un fraude en una tarjeta de crédito, siempre en la institución bancaria hay alguien que facilitó un dato, que abrió un acceso. Entonces lo que queremos es que con eso, que es tan sensible, que es la comida de los más pobres, del último quintil de la economía dominicana, que eso se verifique y se descubra. Porque ahora acabamos de ver un caso también en la Dirección de Migraciones donde habían funcionarios envueltos en tráfico de extranjeros del vecino Haití. Que eso se lleve a la luz porque resulta que en la persecución a la corrupción solamente los malos son los del PLD. En este gobierno no hay. Apenas. Cuando se hacen también señalamientos inclusive públicos y escándalos que tienen que ver pues con compras, con tráfico de influencia. No, tú tienes dos ministras que han salido del Ministerio de la Juventud y no han sido investigadas. Sencillamente la hacen renunciar o renuncian ellas y no se investiga. No, y yo siempre digo que eso es importante y qué bueno que tú traes ese tema a colación. También pasa con el caso pues del que era el exdirector del Impozón, de que pues también es un asunto de aclararle a la ciudadanía hasta porque si no, porque todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y al final, por ejemplo, también estar envuelta en esas situaciones y tener esa incertidumbre, yo no creo que debe ser nada agradable ni siquiera para ellos. Así es. En el caso del amigo del Impozón, un cuadro importantísimo en Santo Domingo. Tienen problemas en Santo Domingo Este, el PRM. No hay nadie ya. No tienen a porque nadie. Una de las exministras también incluso era de Santo Domingo Este. Le queda ahí el buen amigo Manuel Jiménez y pero la está gente no en muchas dificultades. Y tampoco lo asimilan como PRMista. Entonces, el PRM tiene un gran dilema, como tú señalaste ahora. El primer dilema que tiene es que su base social de trabajo político, su capital político ha sido lacerado, ha sido lastimado por el presente gobierno que no está gobernando con ellos. Yo te diría que de un 35%, que es el número sólido con que llegó a las elecciones el PRM, de ese 35%, el 5, el 6 o el 7% probablemente está muy disgustado con su partido por la forma que están gobernando. Ahora viene algo peor, que es el mantener la democracia interna de esa institución con la exigencia que está haciendo la mayoría. Eso podría, de verdad. O donde la mayoría se siente representada. No somos nosotros los llamados a señalar jamás, con muchísimo respeto, lo que haga otra institución política, pero uno lo ve de afuera y lo siente porque la gente habla con uno. Y esto yo creo que... Y uno tiene amigos en todos los partidos. Podría generar una crisis de marca mayor a lo interno de ese partido. Tú sabes que tú hablas con el tema pues también del Partido Revolucionario Moderno, las políticas pues de que se vienen implementando. Y bien, si bien es cierto que hemos visto que la Fuerza del Pueblo ha venido trabajando justamente en las capacitaciones, yo creo que uno de los mayores desafíos que tiene pues el Partido Revolucionario Moderno y hoy gobierno es de justamente hacer entender de que la gente tiene que capacitarse. Como tú bien dices, no se prepararon y no solamente lo digo
por el tema de tal vez del Estado, que muchas veces se conoce en el Estado, sino de que mucha gente no estaba preparada y la gente cree que tal vez o entendían que era el gobierno que ellos tenían en el año 2000 que pues iban a encontrar, porque tú ves, yo he escuchado casos de diputados que tienen gente que le buscan, como uno dice, busca votos, que se mueven, que son más activos, pero no tienen un curso ni de plomería y entienden que merecen un salario. Ya las cosas han cambiado. Y a propósito de que han cambiado, en ese sentido quería preguntarte, ¿cuál es tu opinión sobre el tema pues del gobierno? ¿Realmente se está trabajando de manera transparente? ¿Se está haciendo apegada a la ley? Con el tema de que vemos de que hay o no hay persecución política para un grupo y de que si realmente pues los procesos que se están haciendo, porque se habla por ejemplo de una construcción de muro donde todo el mundo bueno, firmó, pero no cómo se hizo la licitación para poder construir el mundo, y ahí tú pudieras edificarnos mejor, que inclusive eres ingeniero. Mira, el gobierno, ningún gobierno, es muy difícil que un gobierno, cuando esté en el gobierno, salgan todas las cosas negativas que el gobierno hace. Sobre todo un gobierno que como este está invirtiendo 800 millones de pesos mensuales en promoción y publicidad. Eso tapa muchas cosas y lamentablemente silencia en muchas bocas. Y ellos trabajaron también con muchos apoyos, por ejemplo, de medios de comunicación en su momento también. En los medios de comunicación. Entonces, con respecto a cómo lo están haciendo, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo de una solicitud que nosotros, tanto un servidor como el doctor Roberto Rosario Márquez, le solicitamos al Departamento de Alianza Público-Privada, al licenciado Sigmund Freud, sobre las informaciones del fideicomiso de Pedernales. El presidente anunció el 27 de febrero que ese fideicomiso iba a ser un aporte del sector privado. La información que tiene la Fuerza del Pueblo no es así. Pero no queremos especular con respecto a esas informaciones, por eso solicitamos. Ni algo que dijo el presidente. Solicitamos y casualmente ayer viernes venció el plazo. Y todavía al día de ayer, cuando cerró el día laboral, no habíamos recibido ni siquiera un correo diciéndonos que estaban trabajando con la solicitud, ni nada por el estilo. Entonces, falta transparencia. Si no nos dan la respuesta, entonces sí nos darán el espacio a especular sobre qué se está haciendo. Y a hablar. Y hablar sobre lo que nosotros entendemos y las informaciones que tenemos de cómo va a ser ejecutado ese fideicomiso de Pedernales, que por lo que se ve desde afuera no es algo muy parecido a Punta Catalina. Se le va a regalar algo al sector privado a costa del dinero de los dominicanos. Hay pues temas que han unido de alguna forma incluso al Partido Revolucionario Dominicano, al PLD y a la Fuerza del Pueblo, como es el retiro pues justamente de esas mesas de diálogos. Hay gente que ya habla de posibles alianzas. ¿Qué nos pudieras decir sobre, en términos políticos, qué representa pues el retiro en conjunto de ustedes y cómo realmente se dieron esas conversaciones? El retiro ocurrió de manera fortuita entre las tres instituciones que nos retiramos. El primero que se retira es la Fuerza del Pueblo. Entender que la génesis de la Fuerza del Pueblo viene precisamente de una lucha en la defensa de la Constitución. Entonces, luego, de manera muy sensata también, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano también se retiraron, por las razones sencillas de que no hay razones que justifiquen modificar la Constitución con el pretexto de crear la independencia del Ministerio Público. Entonces, basados en eso, cada partido actuó según los lineamientos políticos de cada uno de nosotros. Con respecto a la posible alianza en el futuro, pienso que estamos un poco a destiempo. Obviamente, en un escenario tripartito, donde hay tres partidos fuertes, como es el caso de la República Dominicana, y hay un escenario de balotaje, es decir, donde habría que ir, si nadie obtiene la mayoría, a una segunda vuelta, entonces ahí ya podríamos entonces en ese momento empezar a hablar de alianzas. Pienso que lo que las encuestas están revelando al día de hoy, que la popularidad del presidente Abinader ha caído estrepitosamente en los últimos 3 meses, y está ya alrededor de un 40%, donde un presidente Fernández sólido en un 32, 33, y los partidos están compitiendo, ahí eso define claramente un escenario de segunda vuelta. Y por eso es que varios dirigentes como Milagros Ortiz Bosch, como Tony Peñaguaba, han dicho que hay que hacerle honor a la memoria de Peña Gómez y bajarlo al 45+1, el porcentaje de cruzar en primera vuelta, como se estableció en el 2004, que a Peña Gómez lo engañaron. Entonces yo les pregunto a ellos, en el 2002, ese partido, el PRD, tuvo la oportunidad de hacer honor a la memoria del doctor José Francisco Peña Gómez
cuando modificaron la Constitución para que el presidente Hipólito Mejía tuviera una oportunidad de reelegirse. No lo hicieron. Es decir, en ese momento la memoria de Peña Gómez no importó. Importaba que Hipólito se reeligiera. Entonces ahora pienso que es un cuento un poco infantil y quieran ahora convencer a la clase política de hacerlo. Pero yo creo que ellos incluso quieren ir más lejos, pues el pasado miércoles el vocero Homero Figueroa dijo que el gobierno convocará a la ciudadanía para realizar una reforma a la Constitución, donde va a ser pues una consulta de que para que los ciudadanos puedan entender realmente lo que ellos buscan, por qué se necesita pues modificar la Constitución y de que pues entonces los ciudadanos pudieran hacer reflexionar a la clase política. Uno de los acápites que la Fuerza del Pueblo señaló en el documento que se le envió al Consejo Económico y Social sobre nuestro retiro de la mesa institucional para el tema de la modificación a la Constitución, precisamente es que este no es el momento. O sea, y que algunos creen que es un capricho de quitar el 50 más. Saliendo de una pandemia del COVID, estando ahora inmersos en el problema geopolítico que afecta a la economía global, invasión de Rusia a Ucrania, este no es el momento de un debate sobre la modificación a la Constitución. Y el vocero, Homero Figueroa, que dijo en un programa primero que eso que tú señalas, que iban a convocar al pueblo, que iban a obligar al pueblo, a los partidos a ceder ante las movilizaciones populares, luego lo retiró. Es costumbre y normal que este gobierno todo lo recule y todo se eche para atrás. Homero al otro día llamó al mismo espacio y dijo que no fue eso lo que él dijo, que la consulta hay una incongruencia en entendimiento. Que era en el Consejo Económico y Social. Yo me tomé el tiempo y la escuché 3 veces en la entrevista y él lo dijo claramente. Entonces tú te imaginas que, por un lado, el gobierno, el partido de gobierno convoque a una manifestación para modificar la Constitución y entonces que la oposición completa convoque el resto. Yo pienso que sería algo insensato provocado por un... Además, por ejemplo, incluso la primera problemática que tienen es que no cuentan con todos los votos para poder pues aprobarla. Pero como tú bien dices, se está dando pues el tema de que, como dicen en un buen adagio popular, una cosa es con violín y otra es con trompeta. Y entonces como que según se determinen, está habiendo tal vez una incongruencia en muchas de las actuaciones que pues se decide. Por eso hay que ser muy cautelosos con lo que se hace en campaña, porque al final cuando tienes que te ves en la ejecución realmente no lo puedes lograr. Y es el caso pues también de algunos diputados y senadores que parecen que tienen un enfrentamiento constante en la Cámara. Y por ejemplo el diputado Eugenio Cedeño dijo: en todas las sociedades los príncipes tienen privilegios y los diputados somos príncipes. Mira, ha habido un debate con el tema del diputado Eugenio Cedeño que en el tiempo que yo estuve en la Cámara de Diputados colaborando con Rubén Maldonado, tuve la oportunidad de conocer su historia. Él no era diputado en ese momento, pero ahí uno se entera de cómo acciona la gente. Lo que tengo, la información que tengo es un diputado muy trabajador y lo escuché a él desmintiendo lo que eso... Él hizo una parábola con el tema bíblico de los príncipes y decía que era un tema de que a él lo eligieron los elegidos y como que los elegidos eran príncipes. Quizás lo que él quiso decir no lo entendieron. Y también pienso que él no debió utilizar ese término. Hay que tener cuidado con las parábolas. Se fueron por ahí, pero al final, cuando busca sus declaraciones, él lo que dijo es que su propuesta es de las 2 exoneraciones que tienen los diputados, eliminar una y a la que se queda ponerle varios candados, entre topes, montos y regulaciones del tema de la placa y otros. Que eso era incluso una propuesta que tenía José Laluz en su momento también. Sí, pero eso no va a caminar. Y te lo digo yo que conozco un poco la Cámara de Diputados, porque a un diputado tú tienes que darle un vehículo o asignarle un vehículo. No pero regalarse. Sí debería de no poder, por ejemplo, tampoco de no vender. Eso no está bien, que puedan traer un vehículo de alta gama, que tenga un tope en cuanto a un vehículo utilitario que el diputado pueda comprar, porque al final tampoco lo compra. Vende la exoneración. Ahora, hay que buscarle una solución a eso. ¿La eliminamos? Vamos a eliminarla. Ahora, entonces la Cámara de Diputados tendría que comprar 190 vehículos cada 2 años. Porque un vehículo que vaya 3 veces a la semana a Elías Piña, a Dajabón, a Montecristi, a La Romana, a Higüey, al Ceibo, se va a deteriorar. Entonces sería responsabilidad de la Cámara eso. Hay que buscarle una salida y sí resolverle ese problema a los legisladores. Igual que con el tema pues de las ayudas sociales, que vemos como muchos dicen al final de lo que muchos conocen el famoso barrilito, y eso se quedó como en la campaña, que la gente no lo hace. Si se hace tan difícil
ser electo y después poder tener, después resolver las problemáticas de demanda. Hay muchos diputados que al final, y yo lo que creo que deberíamos de transparentar o ver cómo se utilizan dichas ayudas, y he hablado, por ejemplo, de eso en numerosas ocasiones, porque al final yo estoy viendo constantemente diputados del actual gobierno que vienen aquí y se quejan que nadie les resuelve un empleo. Mira, el tema, yo pienso que el origen está en la elección. O sea, cuando tú vas a una elección como candidato o candidata, tienes que, lamentablemente, tener acciones clientelares que para llamar la atención y conquistar el voto de la gente. Ahí está el origen. Y que eso de los culpables somos los ciudadanos. No, el problema está tenemos una ley que regula inclusive un tope de inversión desde el regidor hasta el presidente de la República, el candidato a presidente, para la inversión en la campaña, pero nadie lo fiscaliza. O sea, la Junta Central Electoral no tiene la capacidad de fiscalizar eso. Hay otros modelos en otros países de Latinoamérica donde se crea una comisión de veedores, donde hay miembros de cada partido para monitorear cuánto invierte un candidato u otro y cuáles son los topes de las donaciones que recibe. Si empezamos por ahí y bajamos el costo del clientelismo para llegar a la posición, podríamos entonces mejorar y evitar que durante el ejercicio la gente siempre esté esperando que el diputado le resuelva la receta, la caja de muertos, etc. Y fuera también de eso, inclusive, para el tema de las gestiones, pues diríamos que de las distintas demarcaciones es necesario de que se pueda hacer, de que no solamente no importe de qué partido tú seas, sino que tú eres un representante de las demarcaciones. Y tú hablas de los fondos, y bueno, el Partido Revolucionario Moderno ha sido cuestionado y señalados inclusive personas de sus filas por el tema de narcotráfico, por el tema inclusive de pues estafa a ciudadanos norteamericanos. ¿Qué opinión te merece de que hoy en día la política dominicana no se vea tal vez transparentada, fiscalizada lo suficiente y que tengamos pues actuaciones de que nos pongan a muchos de los que hacemos política en el mismo saco de ser corruptos? Precisamente, lo que te decía anteriormente, la incapacidad de fiscalizar lo que invierte un candidato o candidata en un proceso electoral, esa incapacidad es la que permite que entre cualquier cosa a la política. Si te das cuenta, en el sector de bancas de apuestas tenemos compañeros y compañeras en todos los partidos. Los riferos, no estamos hablando de un partido, en todos los partidos. Empresarios a veces de origen dudoso que logran permear a la política. Y es precisamente por la falta de filtros. Y algunos que donan hasta $1 millón de pesos a instituciones para poder caer. Es la falta de filtros. Entonces, si logramos eso, vamos a descentrar la política y definitivamente la política es de los políticos. La política no es para empresarios, ni las empresas para los políticos. Los políticos tienen que tener el oficio de la política. Entonces, fiscalizar eso y lograr que realmente los que compitan en política va a dar trabajo, lo hagan a través de ideas y de propuestas en el área, si son legislativas. Por ejemplo, ¿por qué un diputado tiene que dar una caja de muertos o una receta? Porque las instituciones no funcionan. Entonces, una institución, bueno, la que se ocupa, vamos a suponer Promese, que tiene un plan importantísimo que viene de los gobiernos pasados de venta de medicinas económicas. Debe haber un plan de alto costo para acceder inclusive, un plan de asistencia con una planificación. Usted es el diputado de la circunscripción 1 del distrito, entonces usted como diputado, usted presenta sus necesidades y que el Estado, a través de la institución correspondiente, las resuelva, pero que haya una planificación, que haya un orden. Y usted le podrá decir a su elector, mire, yo le gestioné tal cosa, tal medicina, tal servicio en tal institución que es del Estado y que debe ver al representante, aunque no sea su rol, pero debe verlo como un representante del pueblo. Si poco a poco podemos ir haciendo eso, pienso que en el largo plazo, eso no es tan fácil de resolver, podríamos mejorar. Hay un tema pues que causa pues revuelo en la clase política y que inclusive fue uno de los que pues más se cuestionó, la metodología de escogencia de los candidatos y las candidatas. Y hablo desde el tema de primarias, de la celebración de las elecciones, por la suspensión de la misma, y es tanto el voto preferencial como el voto automatizado. Se habla de que pues volver a las listas cerradas significaría pues un retroceso, pero también la falta de fiscalización que tenemos en nuestro país de las diferentes candidaturas hace que pues buenas propuestas y pues personas incluyendo de alguna forma, pues tal vez más en detrimento de los jóvenes que tal vez no tienen los recursos, la experiencia, tal vez pues esa estructura frente a los demás candidatos que ya tienen pues una fortuna acumulada de poder presentarse. ¿Cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo, tanto en el voto preferencial, o sea, la eliminación del mismo, mantenerlo,
y lo que es el voto automatizado. Bueno, definitivamente la segunda es más fácil de responder. El voto automatizado, este país se demostró y se evidenció que no está preparado, que no hubieron las condiciones para hacerlo, como en la mayoría de los países del mundo. Apenas creo que hay 2 países que utilizan el voto automatizado y son civilizaciones muy avanzadas. A nosotros nos falta mucho y ya es evidente que... Y mira que la gente dice aquí también, o sea, es irónico, porque también entonces tú oyes la clase política de que el acta mata el voto. O sea, cuando se va también a las actas de volver en cierto modo un retroceso, pero sí la suspensión pues de las elecciones por justamente que se hizo en febrero, demostró de que tenemos mucha debilidad todavía en el sistema. De hecho, nosotros en el momento que se quiso implementar el voto automatizado, nunca estuvimos opuestos, porque no vamos a estar opuestos a la modernidad. Ahora, lo que hablamos es de hacer pilotos, de ir poco a poco implementándolo, que la gente se acostumbre y también poder cruzar la información electrónica con la manual. Si hubiéramos hecho eso, como precisamente lo recomendó el doctor Leonel Fernández, quizás hubiéramos dado un paso hacia adelante, pero se quiso hacer de golpe, súbito, y eliminar la parte manual también de manera inmediata y provocó el caos. Con respecto al voto preferencial, es un debate amplio que existe, sobre todo en los diputados, porque pones a competir compañeros del mismo partido, y eso todavía no ha llevado a la mesa de discusión en la Fuerza del Pueblo, pero mientras tanto entiendo que es uno de los métodos menos perjudiciales que puedan existir en el sistema político dominicano. Y en el caso pues del voto preferencial, que bien pues se señala, con el tema de que en algún momento pues también no crees que pudiera existir, de que si volvemos al tema de las listas cerradas, de que también pues esa compra de influencia o de voluntades para ver quiénes ocupan las posiciones pues diríamos que primeras o principales se pudiera dar también. Con respecto a las elecciones internas de los partidos, yo pienso y estaría de acuerdo siempre, si tú quieres representar a un partido, los miembros de ese partido que voten por ti. O sea, abrir a un padrón abierto no tiene sentido. Ahí ganará el que pueda hacer más publicidad, que le pueda llevar más gente a votar. Ahora, cuando tú lo haces en tu partido, en tu demarcación, en tu circunscripción, en tu municipio, en tu provincia, con los compañeros de tu partido, hablando de las ofertas, ahí la competencia yo pienso que sería más justa. ¿Qué te parece, pues, y saliéndonos un poco, pero no dejando de ser, pues, político, en términos generales, pues, lo que va del gobierno, los aportes que ha venido queriendo hacer o que quieren, pues, decir que se ha venido haciendo a la ciudadanía, de que vimos, pues, un discurso que, pues, la gente catalogó como vacío, más de lo mismo, donde no se habló realmente, pues, de la inflación y los temas realmente pues que son latentes y sensibles para la ciudadanía, como el tema de la seguridad nacional. Sí, para analizar los 18 meses que van casi de gobierno, sencillamente yo me voy a circunscribir al discurso del 27 de febrero del presidente Luis Abinader. Vamos en la materia económica. Primera, una de las más importantes. Manipuló datos y manipuló información con respecto al crecimiento de nuestra economía con respecto al Producto Interno Bruto. Habló y siguen hablando en el gobierno, desde el Banco Central, de un crecimiento de un 12.3 en el 2021 con respecto a un decrecimiento en el 2020 de menos 6.7. Ahí sencillamente hubo un rebote estadístico que provocó que ese número, vamos a decir, provisional, que realmente es de un 4.7. Si usted entra hoy a la página del Banco Central, verá que el crecimiento es 4.7. Lo que mandaba el libro de la economía en el 2021 era lo que hizo el gobierno, que era bajar las tasas de interés, que hubiera más acceso al dinero, e inyectaron 220,000 millones de pesos al sistema financiero. Eso puso el dinero a rodar, pero también generó un sobrecalentamiento de la economía. Es decir, había mucho que comprar, mucho dinero con qué comprar, con qué gastarse. Se movilizaron las construcciones, entre otros renglones, y eso produjo una inflación. El momento de retirar el dinero, de empezar a retirar el dinero paulatinamente, era, algunos economistas dicen julio del 2021, otros dicen septiembre. Esto ocurrió en enero. Es decir, 4 meses después de que el libro de economía dice que había que retirarlo. Eso produjo entonces mayor inflación. Ahora entonces de golpe retiran todo el dinero. En vez de tener en el 2022 los 220,000 millones de pesos que teníamos en el 21, tenemos 40,000. Eso es un freno abrupto a la economía, lo que produce entonces estancación de la economía. Y una inflación elevada, entonces no hay dinero y las cosas están caras. Entonces, en economía el gobierno se quemó. Fíjate que el presidente no habló de salud, porque en salud lo que pudimos ver
que más o menos se estaba haciendo bien en el plan de vacunación. Pero al final vemos entonces que estamos perdiendo millones de dólares en vacunas que por falta de planificación no se están poniendo. No, y que también pues tuvimos un tema pues con un suplidor, donde vemos que también pues la parte pues intrínseca o del fabricante no se hace responsable de la compra que hizo la República Dominicana. Falta de planificación, es decir, que en salud el gobierno ahí no le fue bien. Si nos vamos a educación, nadie sabe, y el propio presidente de la República en este discurso del 27 de febrero no mencionó el tema de educación en el sentido le conviene, tiene cómo problemas. iba a evaluar el año 2020. Señores, se gastaron 90.000 millones de pesos en un programa de educación virtual que nadie sabe lo que pasó. Nadie sabe si los muchachos aprendieron, si no aprendieron. Un desastre. Peor, falta de gerencia. En el INAVIE. Compra de leche también. No han tenido la capacidad de gestionar las licitaciones para adquirir los alimentos. Ahí han fracasado. Si nos vamos a infraestructura, ahí que la cosa es dura. De 38 obras que el presidente anunció el 27 de febrero de 2021, solamente han hecho 2. Pero peor, anuncian 485 obras con una inversión de 70.000 millones de pesos y apenas el 6% está iniciada. Si te vas a Montecristi, la zona franca de Montecristi no la han hecho. Si te vas al muelle de Manzanillo, tampoco han hecho nada. Te vas a Santiago, la cañada de Gurabo, de donde hay Hipólito, tampoco han hecho nada. Yo creo que pues en términos generales, César, pues la ciudadanía deberá de reflexionar, pues bien, no solamente de que, y el presidente saber de que ya la ciudadanía pues es mucho más crítica para el tema pues no solamente de la rendición de cuentas, sino de lo que se está haciendo. Y si bien es cierto que existe pues una situación internacional que no podemos pues dejar a un lado, como el tema por ejemplo del alza del barril de petróleo, no es menos cierto que también las gestiones que deben de hacerse aquí deben de ser mejores. Y bueno, César, para nosotros ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. El tiempo en televisión se va, es corto, y tener a alguien con un plato pues de lujo que nos acompañe, que nos explique y nos hable no solamente en términos políticos, sino también de alguna manera unas pinceladas económicas, ha sido un placer. Amigos televidentes, gracias por acompañarnos una vez más en su espacio Hablando Derecho. Será hasta la próxima semana que nos encontremos. Feliz fin de semana.